abundan los profesionales con títulos universitarios y hay una escasez de gente que haga oficios. Y aquel que sepa un oficio y sepa transmitírselo a su gente y sepa contratar gente y sepa mantenerlos en línea para hacer buenas las obras, se llena de guita. Para mí hay una relación de dos partes en la degradación de los oficios. Es un poco que no se paga un sueldo digno o un costo digno a veces en toda la cadena de producción del oficio. Y ahí vemos la impresión 3D de concreto. ¿Esto qué significa? ¿Nos vamos a quedar todos sin laburo? No, nada que ver, porque la máquina hace obra gris, hace la envolvente, que es una... Vos te entregás al profesionalismo de quien está del otro lado, por eso es importantísimo el tema de los profesionales con quienes te cruzás. No llamen al pintor y después, ay, no, y agrégame esto, y agrégame lo otro, y haceme esto. No es que ya que estás, no me haces, no, esa frase no es. Capacitar a una persona en fábrica nos lleva aproximadamente de 3 a 6 meses con suerte. ¿Por qué digo con suerte? Porque lógicamente se puede equivocar, tiene que aprender, o sea, está ingresando, está capacitándose, etc. Una de las bases de Techo es trabajar en comunidad para que una vez que nosotros no estamos, esa comunidad siga fuerte y siga pudiendo defender sus derechos y también trabajar juntos. Nosotros entendemos que en cada construcción esa experiencia de voluntariado, ese conocer otra realidad, conocerte con otros chicos y chicas que están viviendo lo mismo que vos, que tienen esa misma inquietud de salir de uno mismo, enseña un montón. No olvides suscribirte al canal, que es gratis, nos ayuda muchísimo a que este proyecto siga creciendo. Te escuché también decir en un video de el plomero que se lleva 1 o 2 palos crocantes por año y demás, entre mano de obra y proveedores de materiales y demás. ¿Es tan así como decís lo del plomero y lo del electricista, el gremio que sea? Mira, los proveedores y la mano de obra son aliados. Son parte de la cadena productiva de hacer un edificio y los tenés que tratar bien. Al proveedor y a la mano de obra los tenés que tratar bien porque si no, no quieren laburar con vos y si te va tu plomero estrella, cagaste. Porque encontrar un plomero que labure bien no abundan. Respecto al video de que yo digo que un plomero que labura bien se lleva 1 o 2 palos anuales, es real. Pasa que claro, yo tengo 7 obras al mismo tiempo. Estoy hablando de un plomero que por ahí tiene 400 empleados y labura conmigo y con la constructora sudamericana. Ese tipo sí se lleva 2 palos al bolsillo al año. El plomero común y corriente que viene a tu casa a arreglarte la grifería probablemente no. Mucha gente se lo tomó literal y viste, le afectó. Pero sí en la Argentina, en este momento, abundan los profesionales con títulos universitarios y hay una escasez de gente que haga oficios, como la albañilería, como la plomería, y no solo el albañil y el capataz, sino el contratista, el que consigue a muchos albañiles y el que capacita a todos y el que tiene oficiales y capataces y paga los jornales. Ese tipo, el contratista, no hay muchos jugadores muy buenos. No hay gente que tenga experiencia buena o por ahí él sabe mucho y su gente es un desastre. Entonces no solo tiene que saber él, sino que tiene que saber entrenar a su gente. Y aquel que sepa un oficio y sepa transmitírselo a su gente y sepa contratar gente y sepa mantenerlos en línea para hacer buenas las obras, se llena de guita. El oficial, el que tiene un oficio, por lo general se lleva más guita que el arquitecto. Muchas veces se lleva más guita que el desarrollador. El tipo que maneja a los contratistas o que es contratista de mucha gente gana fortunas. El contratista de hormigón de cualquier obra gana fortunas y no asume el riesgo porque le pagás a él mes a mes ajustado por K con $1 planchado. En dólares se llenaron de guita los últimos 2 años. Y me alegro que así sea, no lo digo enojado. Me entregás un buen servicio, añadís valor en un mercado donde no tenés competencia, te mereces ganar bien, querido. Ahora todos quieren ser oficinistas, nadie quiere tener callos en la mano. Te digo con estas manitos de princesa que tengo. Y ese tipo que sí está dispuesto a hacerlo se merece ganar bien. Y a mí no me molesta. Y hay mucho tipo resentido que tiene 79 títulos y másters y PhDs y bla, bla, bla en la universidad, que le enerva que un tipo que no terminó el secundario gane más plata que él. Pero es mercado, hermano. ¿Vos estás dispuesto a laburar en obra en invierno? ¿Vos sabés lo que es cagarse de frío en obra? ¿Vos sabés lo que es estar con el hormigón que no se te seca, que viene la nueva losa, que tenés que... Bueno, no es fácil. Y un poco ese era el mensaje que yo transmitía. Mucha gente me dio la derecha diciendo, sí, es verdad, en mi pueblo hay un tipo que es electricista y se lleva una fortuna y se lleva más plata que el mega super wow inteligente. Y es oferta y demanda. Si vos haces algo de lo cual hay poca oferta y hay mucha demanda, vas a poder cobrar precios exorbitantes. Y si yo estudié administración de empresas como el 99% de la población y pibes de mi edad y no tengo ningún diferencial y hay un montón de oferta de eso, a mí probablemente me van a pagar muy poco. Y me parece que es lógico que así sea. ¿Tienen contratistas o contratistas? ¿No hacen contratación directa no tienen cuadrillas propias? No. No. Bien. En las obras tenemos jefe de obra, un sobrestante, un técnico en seguridad e higiene y un sereno.
Esos Bien. 4 jugadores son propios y luego los albañiles y demás son subcontratistas. Bien. Sí. Y tienen una subcontratación de cuántos, más o menos, cuánta gente en las 7 obras están manejando hoy en día. Hoy tenemos Aproximadamente. más obras, pero aproximadamente tendremos 600, 700 personas. Ah, bien, Sí, bien, sí, en los distintos gremios. bien. Sí. Y ya tienen armados esa confianza que me decías con el Sí. contratista. Tienen muchos de... Hay muchos que solo laburan con nosotros, ponele. Bien. O sea, son contratistas, independientes, todo, pero si yo no les doy una obra, te dicen, flaco, me la tenés que dar. O si no, bueno, una obra se la doy a un plomero y la otra a otro plomero. Claro, vas ¿viste? repartiendo. Claro. Y sí, es gente que cuando encontrás a alguien que labura bien, que sabe la calidad constructiva que haces vos, que conoce a tus proveedores, que conoce a tu jefe de obra, el costo de cambiarlo y el riesgo de cambiarlo es altísimo. Eso lo valora mucho, ¿no? Sí, Porque es a un veces- socio, es sí. un socio. Él hace el producto que vos vendés, es un socio. Hace poco cambiamos de plomero, porque nuestro plomero original nos estaba rompiendo la cabeza con los precios, pusimos un plomero nuevo, recomendado, económico, hizo un desastre. Mitad de obra pescamos el desastre que estaba haciendo, tuvimos que romper todo lo que hizo, lo echamos al carajo. Estamos viendo a ver si nos devuelve la guita que le dimos. Tuvimos que traer el plomero viejo y tuvo que hacer todo de nuevo. ¿Pero por qué subió el precio? Porque le iba bien, porque estaba con muchas horas, estaba holgado. Y bueno, te subo el precio, no es tanto. No, loco, bajame el precio, no es tanto. Es una negociación, no avanzamos con la negociación, no lo cerramos. Y ahí dijimos, la puta madre, qué importante tener gente que labure bien. Independientemente de que por ahí es un poco más caro, si labura bien, lo vale. Porque lo barato sale caro. Imagínate que nosotros no pescábamos el error de plomería, terminábamos el edificio y con el edificio terminado lo pescábamos que había humedad en todo el edificio. Es un drama, es un drama. Entonces, contratistas de confianza que laburen bien son oro. Aunque te pidan guita, por lo general en mi experiencia tiene sentido convalidar su demanda. A menos que te pidan un disparate, pero el hecho de que laburen bien es fundamental. A la larga la gente que te va a conocer por el producto que vos hiciste y por el edificio que vos entregaste y la calidad de lo que entregaste. Y te cuento un dato que yo tengo medido. Siempre que yo entrego un edificio y la gente se muda, los entre 3 y 6 meses subsiguientes tengo una oleada de referidos. De clientes que vienen referidos por el edificio que acabo de entregar. Porque yo te entrego un departamento a vos, un 3 ambientes. Vos invitás a todos tus amigos, a toda tu familia, a toda la gente del laburo. Ah, qué bueno, mirá mi nuevo depto, qué sé yo. Che, ¿y de quién es? No, es de Estudio Con. Está buenísimo. Ah, boludo, yo estoy buscando un depto. Y tomá, hablale, este es el vendedor. Entonces, siempre que entrego un edificio, tengo una oleada de referidos. Entonces, el edificio que haces no solo es un producto, sino que es tu propio marketing. Habla de vos y luego el boca en boca es buenísimo. Yo tengo medida la tasa de cierre de venta entre un lead y un referido. El lead, mi tasa de cierre de 10 leads le vendo a 1, o sea 10%. De referidos, de 10 le vendo a 4, 40%. La calidad de un referido que viene recomendado por otro es mucho mayor. Entonces, hacer edificio de calidad te inunda a ventas nuevas. Bueno, sobre todo eso, la calidad, porque si vas a la casa y tiene la grifería que se le desarma, que tiene una pérdida en el baño, que no, bueno, No te va a recomendar. humedades, exactamente. Para mí hay una relación de dos partes en la degradación de los oficios. Es un poco que no se paga un sueldo digno o un costo digno a veces en toda la cadena de producción del oficio, ¿no? Porque alguien, si vos decís, bueno, pero yo estoy construyendo en Saavedra y tengo que pagarle el jornal tanto a la persona que construye. Buenísimo, pero si vos te vas alejando, eso que se paga no es lo mismo, ¿no? No hay algo unificado sobre lo que vale la persona que construye o un gremio, ¿no? Y entiendo que haya valores distintos en entregas de productos distintos, pero parece haber una falta de como emparejamiento en los costos de la construcción de punta a punta, ¿no? Es decir, cuánto te cobra un profesional del oficio de la carpintería para hacer un mueble en un lugar y cuánto te cobra para hacer otra cosa. Yo creo que en esa escala de valores es en donde se pierde mucho la calidad media, ¿no? Del gremio. Es como que las puntas están muy separadas. Entonces el promedio te da bastante malo, la media te da mala, ¿no? Creo que lo que está pasando con los gremios es que la media está muy abajo porque las puntas están muy distantes, se fueron distanciando cada vez más con el tiempo, ¿no? En donde, bueno,
cada vez menos gente puede construir quizás por cuenta propia o pagarse una reforma, entonces también tiene que aparecen métodos de trabajo que son más informales y eso hace que el oficio se degrade, ¿no? O que se tenga que hacer más rápido, o que se tenga que hacer con peores materiales, o que se tenga que hacer con peores metodologías o con menos estudio de la pieza que vas a fabricar o del trabajo que vas a hacer. Entonces yo creo que habría que como que acercar las dos puntas para que la media vaya levantando. Y además hay también un proceso a partir de más que nada los 90 en donde todos los oficios se fueron degradando y se fueron reemplazando por otras profesiones o por otras búsquedas. Si hoy te acercás a una escuela secundaria o le decís a un pibe que tiene que agarrar un pedazo de hierro y limarlo hasta hacer un martillo y que son 4 meses de limar un pedacito de hierro y te dice, maestro, no quiero hacer eso. Entonces también hay algo cultural que está afectando a cómo los oficios, a cómo se relaciona la gente con los oficios. Viste, los tiempos no están empatados. Incluso a veces redes sociales afecta mucho en eso cuando ves un reel divino de una persona que hizo un banco en 1 minuto y por ahí para hacer ese banco estuvo 2 semanas. Sí. Entonces hay una distorsión muy grande entre el mercado de la información, internet y los medios digitales con la realidad del oficio. Y hace que haya como una disforia muy grande entre, bueno, quiero ser carpintero o quiero ser herrero. Y te das vuelta y te das cuenta que tenés que hacer curso de 1 año para aprender a usar la TIC, curso de 1 año para aprender a usar electrodo, después herramienta de seguridad y después conseguir tu cliente y después hacer tu primera reja y te queda mal y tenés que hacer la segunda, la tercera. Y hay un tiempo que hoy no acompaña al tiempo que necesitan los oficios para desarrollarse correctamente. Entonces la crisis me parece que es más grande que el oficio y la persona que contrata a la persona que va a hacer ese trabajo, sino que es como cultural y engloba a las dos. Siempre la línea base que pongo es, primero obviamente el maltrato, ¿no? Es como cuestiones que no, líneas rojas, ¿no? Si vos descubrís que hay una base de maltrato, bueno, obviamente tenés que dejar ese trabajo urgente, pero también es, reconozco que hay una falencia en todos mis derechos laborales, como en el 85% de los trabajos a los que yo participé, pero también veo que estoy aprendiendo algo por acá. Siempre es ser consciente que esas dos cosas están pasando al mismo tiempo, ¿no? No hacer ojos ciegos a esta cosa ni a la otra, ¿no? Ni decir, bueno, por la experiencia estoy dispuesto a que hagan cualquier cosa con mis derechos, ni, bueno, necesito el 100% de los derechos laborales para tener un trabajo, porque en Argentina va a ser muy difícil que efectivamente eso pase. La lucha es obviamente para que se cumplan las dos cosas. Pero en el interín es no hacerte el boludo con ninguna de las dos y poner las dos cosas en la balanza y ver si por esa experiencia te bancás esa falta en tus derechos laborales. Bien. Porque eso pasa. Sí. Sí, no recomiendo no hacer la facultad sin experiencia laboral. Incluso si vos pudieses no trabajar, quizás el CBC, bueno, en el caso de la UBA el CBC, pero en facultades los primeros 2 años, pero en el resto es, no sé si necesario, pero empieza a haber una cuestión media sinérgica en la experiencia laboral que vos adquirís y cómo incluso te relacionás con el conocimiento académico. Podés sacarle mucho más jugo, podés incorporarlo en tu día a día laboral, lo vas a resignificar desde otro lugar, el conocimiento académico. También lo vas a sacar del pedestal, ¿no? Es como también ponerlo en un pie de igualdad con la realidad, que es algo a lo que las facultades a veces le rehuyen un poquitito, ¿viste? En el sentido de, bueno, el conocimiento académico es todo a lo que vamos a apuntar y la realidad es algo con lo que te enfrentas después que tenés el título. Cuando en realidad las facultades o el mundo académico debería estar mirando constantemente qué pasa en la realidad para ver qué tipo de matrícula está produciendo, ver qué tipo de conocimiento está reproduciendo, ver qué tipo de profesionales se está formando. Y es una situación de simbiosis constante. No debería ser una cuestión separada una de la otra. Hay muchos problemas en esa división. Hay un estudio increíble, no quiero citar mal, creo que es de McKinsey, que muestra como la tasa de crecimiento en productividad de las industrias. Y tener la automotriz 7000% en los últimos 20 años, como cosas así exageradísimas. La construcción 7, 2, 6, 5, 8, 3, así, lineal. A paso de hombre, digamos. El aumento en productividad. Entonces ahí nos juntamos y dijimos, che, acá hay que tratar de hacer una disrupción, traer una disrupción al mercado de la construcción argentina. Y ahí vemos la impresión 3D de concreto, que básicamente para los que nos estén escuchando es si se ubican cómo funciona una impresora 3D común, las de plástico, que son una cosa así, que básicamente
viene un tubito de plástico, ¿no? Que lo derrite un cabezal y va siguiendo coordenadas, extruyendo una capa arriba de la otra. Ese plástico se endurece y termina siendo una pieza, ¿no? Esta botellita, por ejemplo, este vaso. ¿Ves? Lo va imprimiendo capa por capa hasta que queda un producto final. Esto es esencialmente lo mismo, en la teoría, es lo mismo con concreto. Bien. Con todo lo que eso implica. Entonces vos tenés una máquina que en vez de ser así de chiquita es de 12 por 12 metros, una cosa gigante, muy grande, o sea, un galpón entero para meterla adentro, que en vez de extruir plástico, extruye cemento con unos pocos aditivos, pero prácticamente cemento como lo conocemos, o sea, no tiene mucha más mística que eso, y capa por capa, ¿no? Obviamente con los aditivos para que fragüe más rápido, etcétera, ¿no? Vas construyendo de a poquito una pared o una pieza hecha, como te digo, de cemento. Y eso que te permite acelerar la construcción en este material tan noble enormemente en términos de velocidad, en términos de productividad y en términos también del producto final, ¿no? Porque esto lo puedes aplicar a una casa como le puedes aplicar a una pieza de ingeniería civil. Y la durabilidad de esa estructura, ¿verdad? La firmeza que tiene, lo difícil, vamos a decirlo en criollo, lo difícil que es romperla, hablando mal y pronto, te da variables de juego interesantes, así como también la morfología, la capacidad de hacer una pared curva de forma súper sencilla, sin tener que incurrir en más gasto que la extrusión del cemento. Y bueno, lo que te permite es sacar un producto muy interesante. ¿Viste? Una casa por defecto antisísmica, doble muro, cámara de aire, estás hablando de aislación. Producto, aparte después, eficiente térmica y acústicamente. Estás hablando morfológicamente muy interesante. Puede ser una casa curva o con un diseño diferencial, aprovechamiento de espacios. ¿Viste? Mismo en la misma impresora te puede imprimir parte de la casa extra a lo que sería una obra gris tradicional, porque viste, la misma pared la máquina te puede hacer el cantero, te puede hacer el empotrado para el hogar, te puede hacer la mesada, te puede hacer cualquier cantidad de cosas. Entonces es muy interesante. ¿Y cómo crees que va a cambiar la vida de las personas esto en la construcción? Me parece muy interesante. Obviamente esto ya va a generar pasiones, ¿viste? No van a dejar a mucha gente sin laburo, sí. No, esto. A eso iba también. Yo ahí quiero transmitir algo de calma por varios motivos. Primero, es un método constructivo muy interesante por la velocidad, los costos y las prestaciones que implica. Entonces vos podés hacer con un tipo de máquina que es una de las que estamos planeando traer, viviendas en serie, y puedes sacar viviendas en una fracción del tiempo. Estás hablando de que una envolvente de 120 metros cuadrados tiene 48 horas de impresión. De impresión. No, nadie labura 48 horas de continuo, pero no. Una semana, sí. Estamos hablando. 5, 6 días hábiles si querés. 120 metros. Estamos hablando de la doble pared, cámara, todo lo que te conté. Es interesante. ¿Esto qué significa? ¿No vamos a quedar todos sin laburo? No, nada que ver, porque la máquina hace obra gris, hace la envolvente, que es una parte importante del laburo. Vos sabés más que yo de este tema, pero estamos hablando del 20 y pico % del laburo, el 30%, si querés, lo estamos automatizando con algo, con una velocidad mucho más amplia, con muchísimos menos riesgos de trabajo, que la construcción no se habla lo suficiente, creo, vos me podrías corregir ampliamente, pero un lugar, no sé si es hostil, pero digo, peligroso, digamos, en el sentido de los accidentes laborales, de las condiciones en muchos casos, debiste seguir cargando pesos tremendos, digo, cosas que son picantes, digamos, del rubro, donde estás dando ahí una actualización importante. Pero también es cierto que vos tenés estas 5 personas súper calificadas que van a operar esta máquina, pero después la casa la tenés que terminar. Tenés que ponerle la puerta, tenés que ponerle la ventana, tenés que hacerle el entrepiso, tenés que hacerle todo. Entonces, en realidad, lo que hace la impresora es hacer que sea más eficiente toda la parte de la obra gris. Entonces, vos pensás, vos me vas a entender muy bien, vos haces capa por capa, pero mientras la máquina imprime una capa encima de la otra, vos le vas poniendo los caños, la cajita de la luz, entonces vas eficientizando, ¿no? Pero todo eso lo tiene que hacer una persona, como lo hace hoy. Hay que pintarla, lo tiene que hacer un pintor, como la pinta hoy. Entonces digo, no es una cosa tan loca como, no vamos a quedar todos sin laburo, sino por ahí la construcción va a ir hacia una modernización, de a poco. Porque también es cierto que es una industria recontra acostumbrada a hacer las cosas de una manera. Entonces, es todo de a poco, demostrando la factibilidad de las cosas, y ese es nuestro plan, digamos, tratar de traerlo y mostrarlo. Ir mostrando cómo se puede ir mejorando y que quien quiera ir adoptando la tecnología la puede ir adoptando de a poco. Pero es una cosa que a mí me entusiasma muchísimo porque en la región prácticamente no se hace. Ojo ahí. Eso te iba a preguntar, pero en la región tampoco, tampoco en México. En México sí. Tenés una máquina en Guatemala, tenés una máquina en Colombia, esas dos son de cementeras, con lo cual no se usan tanto para servicio. Y después tenés máquinas
más caseras, si querés, como diciendo más do it yourself, ¿viste? Como más máquinas construidas on-site para probar. De hecho, hay un proyecto dando vueltas por acá también interesante, una máquina hecha así, otra en Chile, si no me equivoco, y una en Brasil, pero de las máquinas estas las que yo le digo, me gusta decir la Ferrari de las impresoras 3D, esta por ahora es la única, si querés, de Colombia para abajo y la única en la región de México para abajo que da servicios, ¿verdad? Bien. Entonces, es una innovación interesante para la región y creo que para la Argentina va a ser bien interesante. De hecho, bueno, hemos recibido, todavía no comunicamos esto porque, lógico, pero no estamos haciendo casas todavía nosotros y hemos recibido cualquier cantidad de pedidos. Che, ¿cómo me puedo hacer una casa? Che, quiero hacer 3 casas. Che, quiero hacer esto, lo otro. Entonces, en cualquier momento seguro, ojalá que ya llegue la segunda máquina específicamente para eso. Claro, te llama un estudio de arquitectura, te dice, bueno, tengo que hacer esta vivienda, vos le podés prestar el servicio al estudio de arquitectura para construir la vivienda, tenés que trasladar la máquina al lugar, ¿no? Correcto. Tenés que armar una mini fábrica en el lugar. En general, lo que probablemente tenga más sentido de todo es cuando tengas que hacer varias en un solo lugar. Bien. Por ahí mover la máquina, al día de hoy, por hacer los números en el aire, pero hoy mover la máquina para hacer una sola casa, ponele de Buenos Aires moverla a Córdoba para hacer una casa, y a menos que sea una casa super ABC1, digo, Claro. es muy probable que no tenga sentido. Pero para hacer 10, 15, 20, y ya cuando lo miras en escala, es interesante como es los costos de la obra gris. Bien. Muy bien. interesante. Te mete un poco más en nuestro nicho. ¿Lo Sí. ves compatible con el steel frame, con tecnologías de Recontra. construcción en seco? Bueno, de hecho ya se hace bastante. En general, muchos de los que hacen casas, usan este método para hacer toda la obra gris y el techo son paneles, por darte un ejemplo. O, qué sé yo, diferentes tecnologías que se aplican a lo mismo. Yo creo que la clave está en esto que vos estás diciendo. Y no lo digo por compromiso porque está acá, pero lo pienso de verdad. La clave... de hecho, tendríamos que hablar. Pero la clave está en combinar métodos tecnológicos para esto, para eficientizar en todo aspecto la construcción. La máquina puede hacer hasta un punto, ¿no? Y después necesitas de otros métodos constructivos para asociarlos y lograr que la terminación completa, el punta a punta, sea una cosa lo más eficiente posible. Y bueno, tecnologías como la construcción en seco claramente tienen muchísimo que ver, hay mucho paralelismo. Y traer tecnología a un sector que, como decíamos antes, está atrasadísimo, así que esto es bienvenido. Pero bueno, es la primera reacción, viste, que hay de la gente, nos va a sacar el trabajo, la robotización, Es normal. que ya está pasando igualmente Sí, obvio. en muchas partes Es del normal mundo. que dé vértigo, como todo en la vida. Exacto. O sea, te viene dice, uy, boludo, no tengo... No, aparte de acá que todas las casas se hagan así, falta, Sí. digamos. Pero ojo, también lo que pasa es que el otro día lo hablábamos con Beltrán, acá en el podcast. sí. El oficio. ¿Por qué se está revalorizando el oficio? Lo hablamos también con Fede, con Alejandro Some, arquitecto, con Juli de Eco por Dos Mangos, todas personas que están en el palo de la construcción y todas van hacia lo mismo. Falta mano de obra calificada, ni hablar, Claro. pero también comprometida, que de buen servicio. Y estas cosas yo creo que no sé si vienen a sacar, sino que vienen a sumar más que... Para mí es 100%. Calidad del laburo, eficiencia, productividad. Para mí, claramente viene a sumar. Es el objetivo por el cual creamos la compañía. Y donde básicamente cuando vos sos un cliente, tenés las experiencias del pasado, tenés cosas que conociste y demás, pero también por otro lado, vos te entregás al profesionalismo de quien está del otro lado. Por eso es importantísimo el tema de los profesionales con quienes te cruzás. Ya sea, puede ser un pintor, ya sea que es un arquitecto, ya sea que es un maestro mayor de obra. Teníamos una arquitecta que hizo el diseño de la obra, Laura Casas, la arquitecta, muy buena arquitecta, y su madre era quien ejecutó la obra. Bien. Y era una persona que estaba todos los días en la obra, detallista, y también con muchos años de oficio, que eso es valiosísimo. A veces vos podés tener un montón de títulos, un montón de cosas, y hacer grandes líos, por no decir otras palabras. Pero cuando vos tenés oficio y cuando tenés conocimiento y tenés calle y tenés dedicación, esas cosas yo las valoro un montón. Las aprendí a valorar un montón, porque después ves en la práctica cómo suceden otras cosas. Y errores comete todo el mundo, pero el tema es cómo te haces cargo de tus errores y de qué forma... todos siempre generalmente terminan peleados con los arquitectos o con las personas que hacen la... Y en el caso de... Con Norma tuvimos
una vez que tuvimos un entredicho y nada más. Bueno, es Un uno en todo montón. un proceso de obra, es Un montón. pero es un golazo. Un montón de bueno, digo, nada. Sí, ¿no? sí, sí. Así que aprendes mucho con todas estas cosas. Y también la importancia de los equipos, ¿no? Que creo que lo más difícil, o cuando vos ves los gremios, es cómo se puede mantener equipos trabajando, y cuando los arquitectos o maestros mayores de obra o flippers o refaccionadores o o constructoras, de que puedan tener esta gente que sea gente idónea y que confíen, porque uno, bueno, nada, pone no solamente su casa, su privacidad, su inversión, sus sueños. Siendo un equipo de mujeres, ¿cómo lideran los gremios? ¿Cómo se llevan con eso? Tuvimos que aprender muchísimo porque, te soy sincera, realmente siendo mujer cuesta un montón llevar equipos. Que la verdad que los gremios la mayoría son de hombres. Me pone re contenta cuando encuentro alguna electricista, alguna gasista, pero son las menos. Pasan estas cosas, te faltan, se aprovechan a veces, no te cumplen, te dejan plantada. Entonces yo les explico esto también a mis seguidoras porque la verdad que es mi experiencia profesional. Es triste, pero les soy sincera, y es ser completamente seria. O sea, mi recurso es no sonreír, no pedir las cosas serias, ser muy puntual en lo que pedís. No llamas, yo les digo, no llamen al pintor y después dices, ay, no, y agrégame esto, y agrégame lo otro, y haceme esto, porque ahí en los anexos es donde te matan con el precio. Los adicionales te matan con el precio. No es que ya que estás, no me haces. No, esa frase no es la de, ay, no podés venir, no sé qué. No, ese ñe, no es para trabajar en gremios, lo aprendimos en la práctica y es cara de perro, necesito esto y esto cuando venís. Bien, sí, es algo que pasa también mucho no solo en el diseño, sino también en la parte de arquitectura. Sí. Lo hablamos siempre con Maya. Esto de qué diferente es cuando da el mando, o la orden, mejor dicho, un hombre de una mujer. Es terrible y es horrible decirlo, pero Sí. es la realidad y nos pasa, y del otro lado debe haber un montón de chicas que son arquitectas o de mujeres que se quieren remodelar la cocina y no les están cumpliendo, no les van ni a pedir ni a pasar presupuesto. Entonces, bueno, está bueno hablarlo, ponerlo en palabras y comentarlo, porque si no nos sentimos que nos pasan a nosotras y que no pasa del otro lado, y ojalá que con el tiempo esto vaya cambiando, pero la verdad que es la realidad de las obras hoy en día. Cuando sos mujer y querés dirigir un gremio, tenés que ponerte como todavía mucho más firme y una actitud más, una actitud mucho más cara de perro, porque sentís que te pasan por encima. Esa es la realidad. Está espectacular. Que haya más mujeres que trabajan en el gremio, está genial. También por un tema de seguridad. O sea, la realidad, hay veces que me dicen, no llamo al electricista, no llamo, pues vivo sola, estoy sola con mi hija chiquita y me da cosa meter a alguien en casa. Y es la realidad. Las mujeres tratamos de a veces cuidarnos y poder tener un gremio de mujeres que venga a trabajar a tu casa muchas veces es una tranquilidad. Así que recontra celebro y ojalá que haya más. Y a mí, que me encanta meter mano y me encanta aprender todas las cosas para resolver en casa, es un gremio que creo que re podemos hacer, es un trabajo que re podemos hacer, y esta parte manual que tenemos las mujeres y del detalle creo que sumaría un montón en los trabajos en la construcción. Muchas veces cuando uno referencia un valor, hay referencias del valor que tienen que ver con las pérdidas de ese material también. El cliente nunca piensa que dentro del valor hay un valor costo material de pérdida, porque los errores existen. Capacitar a una persona en fábrica nos lleva aproximadamente de 3 a 6 meses con suerte. Un operario. Con suerte. ¿Por qué digo con suerte? Porque lógicamente se puede equivocar, tiene que aprender, o sea, está ingresando, está capacitándose, etc. Y ese oficio en particular, hoy particularmente, está casi nulo. O sea, nosotros lo sabemos eso, no podemos negarlo. Y hoy es verdad que particularmente la mayoría de las empresas dejaron de lado prácticamente sus utilidades, sus ganancias, las dejaron de lado. Porque normalmente, antiguamente, el mueble se cobraba por 3 o por 3,5. O sea, el costo de los materiales por 3,5. Por 3, por 3,5. Particularmente el por 3 o el por 3,5 normalmente eso siempre estuvo estipulado a la parte de carpintería, o sea, el carpintero en general, ¿no? Y si vos me preguntás si está bien, como en un montón de otros servicios o de
o de cuestiones de trabajos y oficios, está muy bien. O sea, yo también cuando tengo que llamar a un electricista o tengo que llamar a quien instala el aire acondicionado, ¿me entendés? Le digo, hola, Lean, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Che, mira, tengo que hacer tal cosa, tal obra, tal, etcétera. Cuando vos recibís los costos, decís, pero después lo tenés colgado con una escalera, con riesgos, levantando los equipos al hombro solo, y vos decís, viste, hay cuestiones que tienen que ver con la parte del oficio que normalmente, y también no es que no me ponga de lado solamente del oficio, sino también me pongo del lado del cliente. Porque por más que vos seas emprendedor, por más que seas empresario, como muchas veces lo menciono en reuniones, también sos cliente. El cliente cuestiona cuando normalmente ve el mismo producto, del mismo material, con la misma terminación, con la misma calidad. Uno lo ve a $1 y el otro lo ve a 10 pesos. Entonces, eso también tiene un motivo. Hay que entender la parte de producción y de industria en que de repente hay situaciones que son necesarias. Y uno dice, pero pará, el que vende $1 va a vender 100 unidades y el que venda 10 pesos va a vender 2. El que venda 10 pesos no puede vender 100 unidades. La vende a 10 pesos porque no puede vender 100 unidades. Puede que esté apostando a vender 100 unidades futuras, pero claramente no tiene la capacidad productiva. La diferencia está en que hay un margen de negociación y hay una cantidad de producción que es diferente. Pero tal vez este que te va a vender $1 te lo va a entregar a 60 días, pero este que te lo vende a 10 pesos te lo va a entregar dentro de 2 semanas. Capaz que vos justo... Entonces hay una cuestión de necesidad y servicio y de atención, demás cuestiones. En este caso en particular, cuando vos diagramás el precio de un mueble, no tiene que ver solamente con el material, tiene que ver también con el crecimiento exponencial que vos puedas proponer para el futuro. El tema es que hoy particularmente la industria te está dejando en un lugar en donde vos no tenés mucho margen para poner la referencia al valor. Y cuando me hablas de carpintero o me hablas de industria, o sea, la parte de lo que... digamos, no sé, vamos a suponer una empresa que vende 2.000 muebles por semana, ¿sí? 1.500, 2.000 muebles por semana, que tiene debe tener seguramente una cantidad linda de empleados, entre por lo menos 60, 70, 80 empleados, estimando más o menos, según lo que hagan y a qué, si es masivo, si son todos los artículos iguales, si hay diseño y medida, si hay obra, etcétera. Puede variar, ¿no? Como en todos los casos. Pero pregunto, siempre hay un equipo de trabajo, les debe pasar, que trabaja muy bien. Y vos decís, che, este equipo de trabajo es un equipo de trabajo estrella. Me gustaría que todos los equipos de trabajo sean así. Entonces vos capacitás para que el equipo de trabajo crezca, que aporte lo suyo. Pero es más, ni siquiera hay necesidad de entender que tenés que dar un aporte a ese equipo, porque el resto del equipo dice, che, este es un grosso, ¿cómo trabaja? Y como es una persona proactiva, positiva, que entiende que quiere mejorar dentro de su espacio, dice, no, yo me voy a acoplar y voy a aprender de este tipo. Tengo que aprender de este tipo y yo quiero aportar lo mío, darle valor con lo mío, pero claramente las herramientas. Porque encima no solamente nos traen los programas de construcción para que podamos vivir mejor, sino que ellos mismos nos enseñan a cómo trabajar en comunidad. A través de esta mesa de trabajo nos traen herramientas, nos traen informaciones acerca de cómo es la ley de barrios populares, qué nos amparan, qué no nos ampara. Nos forman como para que nosotros tengamos herramientas a enfrentar distintos escenarios. Que eso vivíamos totalmente ignorantes. Nosotros nos venían y nos podían decir de que mañana te vas y nosotros no sabíamos si había una ley o no había quien nos ampare. Y esos son los que ellos nos trajeron esas herramientas. Es extenso lo que ellos hacen, porque no solamente nos traen la vivienda para que vivamos dignamente, sino que también nos forman como vecinos, nos une como vecinos como para que nosotros podamos acompañarnos entre nosotros y podernos defender. O sea, es impresionante. Una de las bases de Techo es trabajar en comunidad para que una vez que nosotros no estamos, esa comunidad siga fuerte y siga pudiendo defender sus derechos y también trabajar juntos. Me pasó en el caso puntual cuando fui a la mesa de ellos, que estaban trabajando en un proyecto de luminarias y algunas casas que todavía no tenían iluminación. Desde los propios vecinos, digo, Techo acompaña, pero en este caso no estábamos haciendo nada en términos operativos, no es que estábamos nosotros trabajando sino que en los propios vecinos que se habían organizado, que le habían pedido a alguien que pudiera atender un poste más de red, entre todos se habían juntado los fondos para poder hacerlo, y eso nosotros creemos fielmente en que es parte del proceso de tender puentes y unir a la comunidad. Que esa solidaridad existe en el argentino, en todos, que a veces la vida nos lleva a mirar más lo individual que lo colectivo. Bueno, nosotros generamos este espacio para que lo colectivo vuelva a tener su lugar en el barrio. Poder sumarse como voluntario, sumarse a este proyecto, venir a construir, creemos que es una manera de conocer estas realidades y poder mirar a los vecinos
Como decía, para nosotros no es necesario conocer ni saber construir. Parte de nuestro proyecto nace desde el que todos lo podemos hacer. Así que cualquiera que tenga ganas, la edad que sea, puede venir y sumarse a construir con nosotros, que es una forma espectacular de colaborar.